Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre Google Cloud. Google Cloud es el servicio de la nube de Google. Eso significa que podemos utilizar su infraestructura para nuestros propios proyectos. Es decir, que en lugar de que estén en nuestra computadora, en un servidor pequeño o en un data center pequeño de alguna empresa de hosting, estarán en los data centers de Google, en el mismo lugar donde corre su navegador. ¿Y quiénes confían en esta tecnología? Bueno, la verdad es que la cantidad de empresas que confían en esta tecnología es impresionante. Por solo poner algunos, podemos hablar sobre Colgate, Palmolive, Home Depot, Deloitte, Ticketmaster, etc. Todas estas empresas confían ciegamente en que los datos están mejor en Google que en sus propias infraestructuras. También es cierto que tener una infraestructura de este tamaño es inmensamente caro y es mucho más barato contratar los servidores de Google. Muy bien, pero ¿qué podemos contratar y qué no podemos contratar en Google? Google actualmente cuenta con más de 100 productos en los cuales cada uno tiene diferentes objetivos. Unos son de procesamiento, otros de almacenamiento, entre otros. Vamos a analizar de forma general cuáles son las clasificaciones más grandes de productos de Google Cloud. Por un lado, tenemos el área de computación, es decir, donde van a estar nuestros procesos corriendo. Si eres desarrollador, sabrás que va a haber ciertos momentos en donde, por ejemplo, para el lenguaje PHP, que se procese tu programa y después nos arroje el resultado. PHP, Java, Python, todo esto es almacenado en un servidor y servido. Bueno, esta es la parte de computación. La parte de computación también se puede utilizar, por ejemplo, si queremos hacer una película con 3D y este 3D necesita muchísimo procesamiento. Entonces podemos utilizar la infraestructura de Google para hacer este procesamiento. Después tenemos storage. Storage es el almacenamiento de los datos, ya sea procesados por la parte de computación o bien procesados por algún programa que nosotros tengamos por fuera de la nube. Tenemos en storage desde SQL, que esto qué significa. Estos son las bases de datos. Storage que podemos verlo como si fuera una infraestructura en donde tenemos como nuestras carpetas de Windows, pero estas almacenadas en la nube y obviamente con una cantidad impresionante de ventajas. Por ejemplo, tener el histórico de los cambios de un archivo, poder determinar quiénes pueden y quiénes no pueden ver los archivos, entre otras grandes ventajas. También tenemos en Storage Bigtable. Bigtable es básicamente para poder nosotros hacer el almacenamiento masivo de datos. Bueno, por otro lado, tenemos Big Data. Big Data, esto ya es más sobre el análisis de los datos, es decir, en la parte de storage los almacenamos y en la parte de Big Data los procesamos. Entonces, por un lado tenemos computación, que es donde iniciamos. Luego pasamos a storage, guardamos la información y después en Big Data la analizamos. Y estas ya son grandes cantidades de datos. Por último, tenemos Machine Learning. Machine Learning es una cosa increíblemente interesante. Es la capacidad de que nosotros hagamos que la computadora aprenda. Puede aprender una cantidad impresionante de cosas y lo podemos aplicar para una cantidad impresionante de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos Vision API. Vision API es una aplicación de inteligencia artificial que podemos pedirle que nos analice fotografías. Así va a determinar si la fotografía de la persona está sonriendo, está enojada y todo esto obviamente lo podemos empezar a procesar y aplicar a diferentes cosas. Imaginémonos que tenemos una vitrina con artículos.
Y cuando alguien ve un artículo en general, le toma una foto con esta aplicación. Con esta aplicación vamos a analizar esa foto para ver si el objeto que estamos mostrando en nuestra vitrina le favorece o simplemente no le gusta tanto. Machine Learning es en sí el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de que la máquina aprenda, pero esto es increíblemente amplio. Es decir, Google nos permite que nosotros mismos diseñemos qué queremos que aprenda la máquina y qué queremos que nos dé de resultado. Es una cosa increíble. Después tenemos una cantidad impresionante de productos. Por ejemplo, este de traductor es simplemente la capacidad de que Google aprenda otro lenguaje y luego después nos lo pueda traducir. Esto lo hace realmente sin problemas. Básicamente Google no es que tenga un diccionario copiar y pegar y ya, sino que realmente hay una computadora que aprendió, por ejemplo, español y por eso nos puede traducir de inglés a español y también aprendió chino y ahora nos puede traducir inglés chino, español chino, y etcétera, etcétera. Cada vez aprende más y más idiomas. Ahora hablemos en cloud. Lo que llevaremos a la práctica en este taller será eh, Google Compute Engine. Es una parte de GCP, que es Google Cloud Platform. Google Cloud nos ofrece un amplio espectro de opciones de cómputo para correr nuestras aplicaciones, desde aquellas totalmente gestionadas donde solo tenemos que preocuparnos de escribir nuestro código, traerlo a la nube y Google se encarga de lo demás, a aquellas que nos dan total control y personalización sobre dónde queremos que corran nuestros servicios. Google Compute Engine es la que nos da más control para definir cómo queremos que sean nuestros recursos. Vamos a echar un vistazo. En Compute Engine, Google ofrece máquinas virtuales, disco y red. Son los pilares fundamentales de la infraestructura como servicio. Estas máquinas virtuales pueden ser personalizadas a todos los niveles. Se puede configurar la mezcla adecuada de CPU, RAM y disco que nosotros necesitemos y ejecutarlas de forma independiente. Esta CPU puede ir desde una fracción de core hasta 160 cores y podemos tener máquinas que tengan casi hasta 4 terabytes de RAM. Además, podemos gestionar el disco de forma independiente, llevando hasta 64 terabytes de disco y podemos personalizar nuestras máquinas incorporando hasta 8 tarjetas gráficas, incluso Tensor Processing Units, para correr nuestras cargas de trabajo relacionadas con Machine Learning y TensorFlow. Las máquinas virtuales de Google arrancan en tiempo récord, entre 20 y 30 segundos aproximadamente hasta que ejecutamos la primera línea de código. Y en ellas podemos correr imágenes predefinidas como los sistemas operativos, ya sea en Linux o Windows más habituales, o podemos crear las nuestras propias para asegurarnos de que siempre sigamos los estándares corporativos. Cuando hablamos de disco, tenemos dos sabores fundamentales de disco. Discos persistentes, disponibles en red, de los que podemos configurar su tamaño hasta llegar a 64 terabytes de almacenamiento. Estos pueden ser discos magnéticos o discos de estado sólido, dependiendo de las necesidades de nuestras cargas de trabajo. Son independientes de las máquinas virtuales, permiten que creemos snapshots globales y cuando los montamos en modo lectura, varias máquinas virtuales pueden leer en la misma unidad. Y podemos redimensionarlos para ampliar su capacidad si necesitamos más espacio o más rendimiento. Por otro lado, están los discos locales SSD, para esas cargas de trabajo que necesitan la menor latencia posible.
Aquí podemos utilizar hasta 8 discos, cada uno de ellos con hasta 375 GB de almacenamiento. Y estos están atados al ciclo de vida de la máquina virtual. Recordar que en todos los casos la información en Google Cloud siempre está cifrada, tanto en reposo como en movimiento, y los discos no son una excepción para esto. En Compute Engine también se ofrecen más cosas, no solo máquinas virtuales. Se pueden correr contenedores Docker con Container Optimized OS. Nuestra propia versión del sistema operativo lista para ejecutar este tipo de cargas de trabajo. Además, Compute Engine conecta nuestras máquinas virtuales a la gran red definida por software, que tiene alcance global y da este alcance a todas nuestras aplicaciones. Podemos definir grupos gestionados de instancias que estén basados en plantillas o en nuestras imágenes y así poder leer autoescalado a las aplicaciones que corramos sobre Compute Engine. Estos grupos, además, pueden ser zonales o regionales, ampliando la disponibilidad de nuestra aplicación al hacerla correr en dos centros de datos independientes. Y sus capacidades nos permiten andar lanzando actualizaciones progresivas de nuestro código o hacer versiones de prueba, que se llaman canaries. Entonces, para probarlas en producción y saber cómo van a responder ante el tráfico real. Pero, ¿qué tengo que gestionar yo en este entorno de Compute Engine? Hay ciertas cosas que no escapan a nuestro control y tenemos que nosotros preocuparnos de tenerlas siempre bajo control. Mi aplicación, las imágenes del sistema operativo o disco que esté utilizando, la CPU, RAM y el almacenamiento que vaya a necesitar mi máquina virtual. Todo esto va a tener que ser definidos por el usuario, es decir, por nosotros. Y las políticas de red, incluyendo las reglas de firewall, cómo configurar el balanceo, las conexiones seguras a través de VPN y otros entornos, también son responsabilidad del administrador. Hasta luego y gracias por ver este video.